pensaron que se quedaría callado. Ni siquiera sospechaban que al entrar en su campo de visión estaban firmando su propia sentencia de muerte. Todo alrededor era como siempre: los ruidosos pasillos del Lyme High School, los susurros sarcásticos y las burlas, hasta que Marcus miró directamente a los ojos del infractor. La mirada era tan gélida como el viento invernal de Chicago y contenía una amenaza que nadie pudo comprender hasta el último momento. En ese momento todos comprendieron: la debilidad es solo una máscara detrás de la cual se esconde la fuerza más peligrosa. Marcus Jenkins, el hijo del legendario jefe de la mafia Anthony "Tony" Jenkins, nació en un mundo donde la palabra miedo tenía un significado nuevo y siniestro. A pesar de su inseguridad exterior, llevaba dentro de sí una fuerza capaz de sacudir los cimientos más firmes del ego humano. Su piel, rica y profunda, se convirtió en un blanco para los acosadores escolares como Jonathan "Johnny" Miller, Kevin "Kev" Harris y Bradley "Brad" O'Connor, quienes creían que podían controlar el destino de un adolescente negro débil, pero no tenían idea de que detrás de la aparente serenidad de Marcus se escondía una mente gélida y un legado poderoso. Desde primera hora de la mañana, una atmósfera tensa se respiraba en los pasillos del colegio. Los primeros rayos del sol no conseguían disipar la oscuridad que se cernía sobre cada paso que daba Marcus. Los hooligans, acostumbrados a acosar impunemente a quienes consideraban débiles, reían y gritaban, confiados en que su fuerza no tenía límites. Pero con cada momento que pasaba, crecía en el aire algo que no se podía detener. Cada paso que daban y cada palabra que decían resonaba en la mente de Marcus, observando cada movimiento como una sombra, planeando algo que lo cambiaría todo. No había ninguna señal visible de que detrás de su calma se escondiera un cálculo siniestro. Sus ojos parecían penetrar a través de las máscaras habituales, haciendo sentir a los agresores su propia vulnerabilidad. En los pasillos de la escuela, la gente susurraba que el hijo de un jefe de la mafia no era tan indefenso como parecía a primera vista. Sin embargo, nadie esperaba que fuera ese día cuando Marcus decidiera mostrar el verdadero poder de su silencio en un aula llena del nervioso susurro de las páginas y de emociones apenas contenidas. La tensión alcanzó su punto máximo, ¿sí? Marcus estaba sentado en su escritorio, como separado del mundo que lo rodeaba, con el rostro tranquilo y los pensamientos ocultos en lo más profundo de su alma. En ese momento, en los pasillos del colegio empezaron a sonar las primeras señales de la tormenta que se avecinaba, presagios del inevitable colapso de la complacencia de los infractores. Los hooligans, habiéndose establecido en su poder, ni siquiera sospecharon que sus juegos con fuego pronto se volverían contra ellos. Seguimos con nuestra historia. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves y no olvides suscribirte al canal. La primera señal de alarma sonó cuando Johnny Miller se dio cuenta de que Marcus nunca parecía parpadear, incluso cuando todo a su alrededor se estaba desmoronando. Su silencio no era solo una aceptación tranquila, era una determinación escondida tras una gélida máscara de indiferencia dispuesta a destruir la ilusión de control. El tiempo se ralentizó y todos los presentes sintieron que el aire se tensaba a su alrededor, presagiando una tormenta que se aproximaba. Lo que comenzó como una pelea escolar normal, pronto se convirtió en un juego psicológico, donde lo que estaba en juego era más importante que cualquier duelo verbal. En los pasillos de la escuela, entre las brillantes luces de neón y las sombras de los rincones abandonados, poco a poco iba creciendo la sensación de que algo andaba mal. Los agresores sintieron que su confianza se derretía como el hielo bajo el sol abrasador, pero continuaron burlándose sin darse cuenta de que su juego ya estaba condenado al fracaso. No sabían que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado por una fuerza inexorable capaz de destruir su mundo sin un solo golpe físico.
Las miradas de los estudiantes, absortas en lo que ocurría, parecían un testimonio silencioso de que la verdadera victoria no se consigue con fuerza bruta, sino con frío cálculo y dominio psicológico. Había una atmósfera en el aula como si todos supieran que ese día lo cambiaría todo. Marcus no mostró ninguna emoción, su rostro permaneció perfectamente tranquilo y sus ojos parecían escudriñar lo más profundo del alma de cualquiera que se atreviera a despreciarlo. Los delincuentes, acostumbrados a que su fuerza era eterna, empezaron a sentir una grieta interior. Las dudas y el miedo penetraron en su conciencia, obligándolos a preguntarse, ¿son realmente tan invulnerables? En ese momento, la tensión latente alcanzó su primer pico, presagiando el comienzo de un juego largo y doloroso, donde lo que estaba en juego resultó ser mucho más importante que una simple pelea escolar. Aquí, en los pasillos de Lyme High School, nació una historia que cambiaría para siempre la percepción del poder, del silencio y la rabia oculta. A medida que avanzaba el día hacia el mediodía, la situación comenzó a cambiar gradualmente. En medio del ruido y el bullicio habituales de una escuela, aparecieron las primeras señales de problemas, invisibles como una sombra, pero tan notorias para aquellos que tenían una sensación de peligro. Los hooligans, liderados por Johnny Miller, continuaron su juego con confianza, creyendo que nadie se atrevería a oponerse a ellos. Pero Marco, como una tormenta silenciosa e imperturbable, los observaba, grabando en su memoria cada humillación, cada insulto. En su corazón nació el pensamiento de que el momento de la retribución no llega a través de los puños y la rudeza, sino a través de la destrucción del mundo interior del enemigo. Cada vez que Kevin Harris se acercaba a él con una sonrisa maliciosa, Marcus permanecía impasible. Su tranquilidad era tan absoluta que incluso los amigos cercanos de los hooligans empezaron a dudar de la corrección de sus acciones. Brad O'Connor, normalmente el más agresivo del grupo, sintió una extraña sensación de inquietud cuando sus palabras empezaron a sonar vacías y sin sentido frente a la silenciosa firmeza de Marcus. Este joven tranquilo, vestido con la peor forma de la vida ordinaria, se convirtió de repente en la personificación de un juicio inevitable, donde cada palabra y cada mirada tenían una fuerza mortal. En la escuela corrían rumores de que el hijo de Anthony Jenkins nunca mostraba miedo porque sabía que tenía un poder detrás de él que nadie se atrevía a desafiar a duelo. Pero la realidad era mucho más profunda. La fuerza de Marcus no provenía solo del nombre de su padre, sino también de su propio carácter, templado en la lucha por su dignidad. No buscaba venganza física, su arma era la superioridad psicológica absoluta. Cada día los hooligans empezaban a notar cambios extraños en ellos mismos. Su confianza, que antes parecía impenetrable, se disipó gradualmente bajo la embestida del horror silencioso. Comenzaron a extenderse rumores por los pasillos de la escuela de que Marcus tenía la capacidad de destruir almas, dejando atrás solo vacío y arrepentimiento. Un día cualquiera, cuando la atmósfera estaba particularmente tensa, se produjo un punto de inflexión. Johnny Miller, acostumbrado a que sus palabras siempre se dieran por sentadas, de repente sintió un escalofrío de miedo recorrer su columna mientras Marcus permanecía en silencio y lo miraba directamente a los ojos. Esa mirada estaba llena de desprecio y confianza, haciendo que su corazón latiera más rápido que nunca. Pensamientos de venganza pasaron por la mente de Johnny, de lo fácil que sería luchar contra los débiles, pero hoy sentía que toda su existencia estaba siendo puesta en duda. El juego psicológico continuó como una partida de ajedrez donde cada pieza desempeñaba su papel. Los hooligans, como jugadores confiados en su victoria, no se dieron cuenta de cómo uno a uno su confianza y su ilusión de control comenzaron a desmoronarse. Kevin Harris, habitualmente el más invulnerable del grupo, empezó a perder la compostura. Su sonrisa se transformó en un silencio doloroso y sus palabras se transformaron en frases sin sentido que parecían hacer eco de su propio miedo. Brad O'Connor, siempre lleno de agresividad, de repente se quedó congelado en la confusión, como si se diera cuenta de que su fuerza era solo un reflejo imaginario del verdadero poder.
En ese momento, la escuela se convirtió en un escenario no de lucha física, sino de una batalla de ingenio. Cada palabra dirigida a Marcus se volvía contra quien la pronunciaba, como el martillo del destino que caía sobre aquellos que creían que podían burlarse impunemente. Los susurros en los pasillos se hicieron más fuertes y la mirada de cada estudiante se hizo más penetrante. Algunos vieron a Marcus como un símbolo de retribución, otros como un reflejo de su propia vulnerabilidad. Pero una cosa estaba clara, había llegado el momento en que nada podría detener la inevitable caída de aquellos que se habían acostumbrado a considerarse los maestros supremos de esta escuela. El silencio de Marcus se convirtió en un arma capaz de destruir la ilusión de poder. Él no habló, pero su presencia hablaba por sí sola. Cada infractor, al caer bajo su fría mirada, empezó a sentir que su confianza se derretía como un copo de nieve bajo el ardiente sol. Fue en esos momentos cuando se dieron cuenta de que los poderes que daban por sentados eran de hecho solo un débil reflejo del verdadero poder que se escondía tras la máscara silenciosa del joven hijo de un jefe de la mafia. La tormenta que se avecinaba no presagiaba una tormenta de violencia física. Su poder era mucho más profundo, más destructivo que cualquier golpe. Fue un drama interno que lenta pero inexorablemente fue absorbiendo los últimos vestigios de confianza de cada agresor. Cada mirada, cada palabra, cada silencio de Marcus resultó ser una sentencia de muerte para ellos. Y así, en uno de los momentos decisivos, cuando los hooligans se reunieron para realizar otra actuación sobre su objetivo, su mundo interior finalmente se sacudió. En los pasillos, donde antes reinaban risas y desenfreno, flotaba en el aire un silencio opresivo, en el que todos los presentes comprendieron que algo había cambiado para siempre. Los rostros de los infractores estaban distorsionados por el miedo, y sus ojos, llenos de horror, trataban de captar al menos un grano de confianza en la presencia silenciosa de Marcus. Él permaneció inmóvil, como un guardián eterno, y su silencio se convirtió en su pesadilla. Cada uno de ellos comenzó a darse cuenta de que aquel que creían débil e indefenso era el único que tenía el poder de destruir su mundo sin un solo golpe físico. Marcus, permaneciendo fuera del marco del mundo escolar habitual, con su tranquilidad e innegable fuerza de carácter, comenzó a romper no solo la ilusión de poder de los infractores, sino también su sentido de identidad. En sus ojos vieron un reflejo de su debilidad y en su silencio una condena que no admitía compromiso. En ese momento, la escuela se convirtió en un teatro donde cada uno de los participantes se vio obligado a representar su último y trágico papel en una representación que ellos mismos habían montado. Al final de aquella tensa jornada, cuando los últimos rayos del sol se perdían en el horizonte y los pasillos se llenaban únicamente del eco de los acontecimientos pasados, los hooligans se dieron cuenta de que su juego había terminado. Su confianza finalmente se convirtió en polvo, como viejas ilusiones que solo quedaron en el recuerdo. Sintieron que cada vestigio de respeto propio se disolvía en el frío ilimitado de la corte silenciosa, y ninguna palabra podía detener el proceso. Fue allí, en el silencio y la silenciosa presencia de Marcus, que nació el momento del colapso absoluto, cuando todo lo que quedó de su poder fue solo la amarga comprensión de su propia insignificancia. Al anochecer del patio del colegio, bajo un cielo sombrío salpicado de las primeras estrellas, los agresores se reunieron en círculo, intentando recuperar el control de la situación. Pero sus corazones hacía ya tiempo que estaban dominados por un miedo insuperable. Johnny Miller, habitualmente seguro y autoritario, no pudo ocultar el temblor en su voz mientras intentaba reanudar la conversación, como si tratara de recuperar alguna ilusión de poder. Cada palabra que decía sonaba poco convincente y cada movimiento vacilante. Comprendió que se había convertido en prisionero de su propio orgullo y que ahora cada palabra que decían se volvía en su contra. Marcus, de pie entre las sombras, los observaba como un maestro dando una lección final. Su presencia, silenciosa y amenazante, convertía cada gesto de los agresores en algo sin sentido.
Él no buscó el contacto físico, no los desafió, simplemente permitió que su miedo creciera, penetrando en lo más profundo de sus almas. Sus ojos reflejaban una fría determinación que no estaba sujeta al tiempo ni a las circunstancias. Fue en ese momento cuando los hooligans se dieron cuenta de que su superioridad habitual era ilusoria, que la verdadera fuerza no residía en los gritos y el ridículo, sino en el juicio silencioso e inexorable de que no podían detenerse. Había una inefable sensación de fatalidad en el aire, que se extendió como una sentencia inevitable por todo el círculo reunido. Cada uno de los infractores, habiendo sentido la presión de un tribunal invisible, empezó a comprender que su otrora ilimitada confianza en sí mismos ahora parecía solo una fina cáscara, dispuesta a quebrarse bajo la influencia de la mirada helada de Marcus. Sus rostros, que unos momentos antes estaban llenos de burla y malicia, ahora estaban distorsionados con expresiones de miedo agonizante y confusión. Cada burla que salía de su boca parecía insignificante comparada con el poder silencioso encarnado en este tranquilo observador. Nadie podía apartar la mirada de Marcus, como si estuviera penetrando en los rincones más profundos de sus mentes, obligando a todos a recordar los momentos en que su propia alma gritaba de dolor y humillación. Con cada momento que pasaba, la amarga verdad se hacía evidente. Su crueldad y arrogancia eran solo un espejismo ilusorio, nublado por sus propias dudas. Las miradas de los agresores reflejaban no solo miedo, sino también largos años de desprecio por sus propios sentimientos, que de repente salían a la superficie, presionando como una pesada carga. Comprendieron que no podían escapar de su pasado y cada momento se convirtió en un recordatorio del inexorable paso del tiempo. En el corazón de todos comenzó a crecer la ansiedad, que se convirtió en la comprensión de que su juego había terminado. Marco permaneció inmóvil como una tormenta en la que se disolvió toda falsa fe en el poder. Su mirada, dura e impenetrable, decía más que cualquier palabra. No mostró ninguna compasión, sino que se limitó a observar en silencio cómo cada rasgo en los rostros de sus ofensores estaba distorsionado por la amargura de la derrota. Los grilletes mentales creados por el orgullo y la arrogancia se derrumbaron bajo el impacto de esta inevitable verdad. Cada segundo se convirtió en una lección final, obligándolos a darse cuenta de que el verdadero poder no pertenece a quienes buscan el poder a través del miedo, sino a quienes se controlan y son capaces de ver la verdad incluso en los rincones más oscuros. Un sentimiento de castigo inminente e inevitable se apoderó de todos. Kevin Harris, que antes se reía de cada palabra que decía Marcus, ahora trataba de encontrar una explicación a su confusión interna. Sintió que algo dentro de él se desgarraba, como si una mano invisible presionara su mente, obligándolo a dudar de sus propias acciones. Brad O'Connor, normalmente el más brutal de todos, de repente sintió que su alma se encogía de miedo, al darse cuenta de que cada acción que realizaba era solo un paso hacia la muerte inevitable. Intentaron hablar, intentaron encontrar consuelo en el ruido de sus propias voces, pero el silencio que los rodeaba les respondió con un eco frío. En ese momento, Marcus dio el primer paso que cambiaría el equilibrio de poder para siempre. Caminó silenciosamente hacia Johnny y entre ellos se produjo un silencioso duelo de miradas, donde cada movimiento, cada pequeño gesto estaba lleno de condena y fuerza. Johnny no podía darse la vuelta. Se dio cuenta de que ante él no estaba solo un niño, sino algo más, la encarnación del juicio eterno que destruye la debilidad sin una gota de crueldad. Su alma gritaba de impotencia, y en ese grito estaba contenida toda la condenación que alguna vez había impuesto a otros. El patio de la escuela se convirtió en el escenario del acto final, donde cada acosador se encontró cara a cara con sus propios demonios. En ese momento, el mundo a su alrededor se congeló y todos los presentes, como en trance, observaron cómo el tranquilo e imperturbable Marcus comenzaba a destruir su confianza. Su fuerza no estaba en sus fuertes palabras, sino en el hecho de que solo dejaba atrás de sí un frío rastro de destrucción.
Cada hooligan sintió que su paz mental se desvanecía, como si alguien invisible estuviera apretando su corazón lenta pero inexorablemente. En la escena final de esta obra psicológica, los hooligans, reunidos en círculo, ya no encontraban palabras para expresar su miedo. Sus rostros estaban distorsionados por el horror y sus ojos estaban llenos de impotencia. Marcus no dijo una palabra. Su silencio era más fuerte que todos los gritos. Hablaba del hecho de que la verdadera fuerza reside en el control sobre uno mismo y el mundo que lo rodea. En esta corte silenciosa, donde cada palabra se volvía contra quien la pronunciaba, llegó el momento de la destrucción final. Los hooligans sintieron que sus almas se desintegraban a medida que la delgada línea entre la ilusión de poder y la debilidad real finalmente se borraba. Johnny Miller, Kevin Harris y Brad O'Connor, una vez confiados en su invencibilidad, ahora se encuentran enfrentando una verdad devastadora. Su fuerza era solo un frágil reflejo del verdadero poder que encarnaba Marcus. Sin un solo golpe físico, sin fuerza bruta, su mundo finalmente se derrumbó bajo el ataque de una determinación fría e inexorable. En ese momento, cada uno de ellos sintió una tormenta de dudas e incertidumbre despertando en su interior. Intentaron recordar cómo empezó todo, los momentos en que sus sonrisas arrogantes fueron reemplazadas por un ligero orgullo por su propia dureza. Pero ahora todos esos recuerdos parecían solo fantasmas del pasado, ecos de una ilusión que habían creado para sí mismos. Sus miradas comenzaron a vagar en busca de algún tipo de consuelo, pero en cada reflejo solo veían su verdadero yo, asustados e indefensos, incapaces de resistir el poder del juicio silencioso que emanaba de Marcus. Sus corazones latían al ritmo de un miedo desconocido, provocando que cada célula temblara. Johnny Miller, otrora líder del grupo, ahora sentía que sus palabras habían perdido todo poder y sus gestos habían perdido todo significado. Kevin Harris, acostumbrado a dominar cualquier situación, experimentó el dolor insoportable de darse cuenta de que su control sobre quienes lo rodeaban era solo un frágil espejismo que se disipó instantáneamente bajo la presión de la verdad. Brad O'Connor, cuya crueldad parecía ilimitada, se dio cuenta de que su confianza no era más que una máscara que ocultaba una profunda inestabilidad interior. Sus rostros, antes llenos de desafío y autosatisfacción, ahora reflejaban miedo, que crecía no solo por la observación externa, sino también por el dolor interno causado por la conciencia de su propia insignificancia. Cada paso, cada movimiento se convirtió en un recordatorio para ellos de que habían perdido la capacidad de influir en el mundo que los rodeaba. El mundo que consideraban suyo resultó ser solo una ilusión creada para ocultar su verdadera posición, la de los débiles e indefensos. En ese momento no había palabras que pudieran consolar, ni gestos que pudieran devolverle la grandeza perdida. Solo la frase silenciosa de Marcus demostró finalmente que la verdadera fuerza no reside en los gritos y la agresión, sino en el control silencioso y despiadado del propio destino. En el último momento, cuando la escuela había caído en un profundo silencio y los últimos sonidos de las voces de los niños se habían desvanecido en la noche, Marcus se dio la vuelta lentamente y los dejó con un pensamiento que permanecería en sus recuerdos durante mucho tiempo. Su figura, disolviéndose en la oscuridad, se convirtió en símbolo del juicio inevitable de aquellos que se atrevieron a burlarse de los más débiles. En ese momento, cada ofensor se dio cuenta de que su caída estaba predeterminada, que cada insulto, cada humillación se convertía en la semilla de la que crecía su propia destrucción. Las últimas palabras pronunciadas por el viento en los pasillos vacíos de la escuela sonaron silenciosas pero penetrantes, como un eco de un castigo inevitable. ¿Ahora lo entiendes? Esta historia no es solo un relato de conflictos escolares. Se trata de un thriller psicológico en el que la debilidad se convierte en fuerza y el silencio se convierte en un arma mortal. Marcus Jenkins, hijo del jefe de la mafia,
Anthony Jenkins, ha demostrado que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de controlar el miedo, destruir la ilusión de poder y demostrar que cualquiera que piense que es invulnerable está condenado a caer. En su mirada y su silencio se escondía toda la profundidad de la justicia, donde cada acción de los vándalos tenía como consecuencia su propia muerte. La historia que se desarrolló en los pasillos de Lyme High School fue una lección para cualquiera que alguna vez haya sentido la necesidad de menospreciar a los demás en aras de su propia autoafirmación. Aquí no había espacio para la violencia banal ni para los enfrentamientos físicos. Todo ocurrió en el reino invisible, donde el poder de las palabras y el silencio podían destruir los muros más fuertes del orgullo y el engaño. Cada uno de los infractores se encontró cara a cara con su propia debilidad, y en este choque no había lugar para la salvación. Marco no buscó venganza mediante golpes o amenazas. Su fuerza consistía en demostrar que el verdadero poder era el control sobre uno mismo, la capacidad de ver la debilidad en los demás y usarla en su contra. Su silencio se convirtió en un símbolo para sus ofensores de que cada palabra y cada acción eran solo presagios de su propia destrucción. La escuela, llena del eco del ridículo y el acoso, se convirtió en el escenario de una batalla invisible, en la que el ganador fue alguien que nadie esperaba, el tranquilo e imperturbable hijo de un jefe de la mafia. Al final de la historia, cuando los últimos rayos del día dieron paso a la noche y los pasillos del Lyme High School se sumieron en la oscuridad, los restos de la confianza en sí mismos de los delincuentes se disolvieron en un silencio eterno. Fue un silencio lleno de verdad que aplastó su ilusión de control y les hizo darse cuenta de que su fuerza era solo una sombra de su verdadero poder. Y entonces, en ese mismo momento en que cada uno de ellos sintió la inefable presión de su propia derrota, su mundo interior finalmente se derrumbó bajo el ataque de un juicio inexorable. La historia de Marcus Jenkins es un recordatorio de que detrás de una apariencia de debilidad puede haber una fuerza inmensa que puede destruir incluso a los individuos más seguros de sí mismos. Cualquiera que alguna vez se haya sentido humillado o rechazado podría encontrar en su silencio un eco de su propia lucha, porque el verdadero poder no necesita palabras fuertes ni golpes crueles. Reside en el cálculo frío, en la confianza que habla por sí misma y en el silencio que puede destruir mundos enteros. Al final, los últimos susurros fríos pronunciados por aquellos que vieron cómo la ilusión de poder de los hooligans se convertía en polvo, permanecieron con ellos para siempre. Era una voz que decía que ninguna fuerza externa podía ser tan fuerte como la determinación interna, y cuando el último eco resonó en el silencio, se convirtió en símbolo del juicio inevitable, al que nadie que se atreviera a humillar a otro podría resistir.